Acá no me lo paso. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días. Continuando con las charlas de hoy, vamos a hablar un tema que parece un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más entendible. Yo tengo una maestría en fisiología y creo que fue un antes y un después de haber hecho esta maestría. Soy una apasionada de lo que es soporte metabólico nutricional, soy intensivista de corazón, hasta el tuétano, pero al haber hecho la maestría me cambió la forma de evaluar y ver a los pacientes. Por eso me voy a permitir tratar de mostrarles algo que va a parecer un poquito pesado. En los objetivos voy a hablarles algo sobre... Uy, no pasa. Voy a hablarles algo sobre fisiología, cuál es el impacto que tiene el desuso, que es la sarcopenia, pero vamos a hablar sarcopenia en el paciente crítico, vamos a hablar algo que probablemente creemos que no existe, pero van a darse cuenta que es más frecuente de lo usual. Esto es el esquema en general de lo que ocurre dentro de una célula para que nosotros finalmente, a través de diferentes señales, tengamos la producción de diferentes proteínas. Recordemos que las proteínas son moléculas que tienen una función netamente estructural. Realmente, si uno dijera ¿qué somos? Somos una proteína con diferenciación de funciones, ya sea diferentes órganos, esta nos va a dar mayor o menor vitalidad. Sin embargo, cuando el paciente se enferma y sobre todo el paciente crítico sufre una agresión aguda, es esta la que va a ser el choque de fuga, el choque de fuerza para poder subsistir y resistir a la enfermedad crítica. ¿Y por qué? Porque como lo explicamos ayer, la enfermedad crítica tiene una predominancia de cambiar sus vías metabólicas desde la parte cerebral, o sea, desde el hipotálamo hacia su órgano diana, que va a ser en mayor medida el músculo esquelético. Existen diferentes tipos de aminoácidos, pero nos vamos a enfocar, perdón que no se note bien la primera, que justo es lo que quería que veamos, sobre un grupo de aminoácidos que llama mucho la atención, puesto que tienen funciones predominantemente de ser rápidamente convertibles en la molécula que el organismo necesita. Y estos son los famosos aminoácidos ramificados, que la cabeza, la leucina, la isoleucina y la valina. ¿Y por qué es que lo tenemos que mencionar? Porque se ha encontrado en los estudios que los pacientes que tienen alteración o disminución déficit sérico de estos aminoácidos en la enfermedad crítica tienen mayores problemas metabólicos y tienen por ende mayor problema de tener consecuencia de estos problemas metabólicos. Pero otro grupo muy interesante es el hablar de la glutamina y aminoácidos no esenciales. ¿Qué quiere decir? Que son aminoácidos que normalmente no consumimos, pero que nuestro organismo tiene la capacidad de producirlos. Pero en las enfermedades críticas, estos aminoácidos son depletados de forma masiva porque también tienen esa peculiaridad de ser energéticamente abordables y van a empezar a disminuir. Y sin más que ver, a nivel de la mitocondria, nosotros tenemos que intentar regular esta diversidad o este dosaje de aminoácidos que existe. No quiere decir que todos los pacientes se comporten de la misma forma, sino que hay tendencias a ver un consumo, una sobreproducción de ciertos tipos de aminoácidos. Pero lo que se sabe actualmente es que ya hemos visto ayer los problemas de lo que significa la autofagia en el paciente crítico, es que es una vía metabólica que está unida a la mTOR. La mTOR es una molécula que fue descubierta por un japonés y ganó el premio Nobel, en la cual demuestra que es el centro de atención para que yo pueda tener esta famosa síntesis proteica. Va de la mano de la destrucción, que es de la autofagia, y por ende, durante toda la enfermedad, estas dos vías se pueden activar. ¿Qué es importante entender? Que cuando yo quiero reparar, cuando yo quiero regenerar todo lo que he destruido, necesito activarla. Y si ustedes se fijan, hay tres cosas ya estudiadas que demuestran que la activan. Uno es la concentración de aminoácidos. No habla de proteínas. Habla estrictamente sobre determinados aminoácidos. ¿Y qué aminoácidos? Dos, glutamina y leucina. El otro punto... Con el botoncito del medio. Gracias. El otro punto es el ejercicio. Y por tercero, las vías anabólicas. Porque es que somos eso. Si nuestro organismo no ordena qué es lo que tenemos que hacer, nosotros por más que le demos, podemos hacerle más daño. Y vamos a ver que los estudios han demostrado que al inicio esto es mejor dejarlo ser al paciente, mejor que él solo se regule, pero no de forma indeterminada. Y esto va a hacer que pueda predominar o la síntesis proteica o la degradación proteica.
Primer punto, siempre se producen las dos vías metabólicas. No es que todo el tiempo solo sinteticemos, no es que todo el tiempo solo degrademos. Lo que pasa es que es una suma y resta. El ejemplo más claro es el balance nitrogenado. Si lo que predomina es la degradación porque tengo que darle energía y el paciente está en ayuno y tiene demasiado gasto energético, va a predominar esto. Pero síntesis proteica porque todo el tiempo estoy produciendo citoquinas, porque todo el tiempo estoy cambiando células de intercambio rápido. Pero cuando yo sintetizo porque estoy creciendo, estoy embarazada o salgo de un estado para repletarme, las vías anabólicas inhiben lo que debo perder y esto se disminuye. ¿Por qué? Porque el equilibrio traduce la activación de ambas vías. No pueden tener solo una síntesis porque van a tener disregulación. Y la única forma y reserva que podemos tener de síntesis proteica es del tejido muscular esquelético, que tiene un tiempo de vida dependiendo de la edad para ser más fácil poder disminuirlo. Entonces las enfermedades, la enfermedad crítica, lo que hace es intentar ubicar estos sistemas que se llaman de preostasis o de homeostasis proteica para disminuir los que destruyen, que es la ubiquitinización y la autofagia, o aumentar el sistema de TOR que va a sintetizar proteínas. ¿Y qué pasa cuando yo me enfermo? Que los pacientes tienen inflamación, tienen estrés mitocondrial porque tienen que producir mayor carga energética y pueden producir señales para tratar de mantener un balance proteico o positivo o negativo. Entonces yo ya no puedo hablar que solo se destruye proteínas. Yo debo hablar y decir que mi balance proteico es muy negativo o probablemente sea positivo. Y es por eso que la enfermedad, en la etapa aguda, cuando empieza a señalizar ciertas sustancias, va a favorecer el lado de la síntesis. Pero cuando yo tengo sustancias que van a destruir, porque son las hipercatabólicas, son las contrarreguladoras o la inflamación, voy a empezar a destruir más. Entonces la enfermedad no es más que el desequilibrio que existe entre estos dos sistemas para hacer que el balance neto proteico vaya hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. ¿Por qué es que tenemos que hablar de todo esto, doctora? Porque nuestros pacientes críticos, en la medida de que deben sobrevivir, protegen la mayoría de los órganos, excepto uno, que es el tejido músculo-esquelético, donde la destrucción de este, acá está, se incrementa a predominio de destrucción de todos los miocitos. En cambio, a nivel de las otras células, esta famosa autofagia o esta ubiquitinización protege al sistema porque tiene que sobrevivir. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que la autofagia varía de acuerdo al tipo de enfermedad, de acuerdo al tipo de ayuno y también de acuerdo al estrés que el paciente tiene. Entonces no podemos poner a un paciente con una neumonía por un mismo germen, una clepsia y la neumonía, que tenga 70 años con comorbilidades, que tenga dependencia, a un paciente que tenga 30 años que no tiene comorbilidades y es deportista. Tienen el mismo germen, hacen la misma sepsis, sin embargo el impacto en su organismo es totalmente diferente, porque esto ya está estudiado, esto ya ha demostrado que son factores independientes de la enfermedad que en cuidados intensivos exacerban o aumentan su mal pronóstico del paciente. Otro punto interesante es que cuando nosotros damos nutrientes a los pacientes, no es lo mismo darle nutrientes con determinada cantidad de aminoácidos ramificados. No es lo mismo si yo no le doy ejercicio o lo dejo en reposo. Fisiológicamente se ha demostrado que la mayor respuesta cuando yo doy este tipo de aminoácidos es cuando los someto a ejercicio, pero se mantiene, miren, esa síntesis 2 horas después del ejercicio. Cuando no lo doy, no es tanta el efecto que puedo entender. Entonces yo puedo dar en estas 3 etapas la misma cantidad en números proteico, pero diferentes calidades de proteínas. Entonces, eso es algo que debemos conocerlo porque nuestros pacientes son pacientes que son sometidos a algo muy estresante que ponen en vida su sobrevida. Y el otro gran problema es que el desuso, la postración, la inmovilización, la sobresedación, el relajamiento muscular, que lo hacemos todo el tiempo en cuidados intensivos, tiene un impacto directo sobre la atrofia muscular. Entonces, si nosotros conocemos que fisiológicamente el paciente va a alterar sus vías, que va a estar postrado, que va a estar inmovilizado,
que no tiene una edad para poder hacer anabolismo fácilmente, ¿qué vamos a obtener? Mayor destrucción celular y probablemente no vamos a poder regenerar ese tejido muscular. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque cuando nosotros vemos a los pacientes críticos, ya han hecho diferentes estudios si es mejor dar solo aminoácidos ramificados, esenciales o dar aminoácidos no esenciales, y lo que propugna en líneas generales es que si yo doy estos tres, no solo la leucina, tengo mejores efectos que cuando, por ejemplo, doy dietas o fórmulas solo enriquecidas con leucina. ¿Y esto por qué se ha demostrado? Porque séricamente a estos pacientes les han medido plasmáticamente los valores y si uno de ellos está muy bajo, la leucina no ingresa a la célula y no cumple la función que tiene que tener. Por otro lado, ahí están las referencias. No es lo mismo dar proteínas vegetales que proteínas animales. Ustedes van a ver la diversidad de producción de todos estos aminoácidos que se compara mucho como cuando yo libero aminoácidos de la destrucción del músculo esquelético. Entonces yo debería analizar, mientras más complejos sean mis pacientes, qué le estoy dando. Ya no cantidades solo, sino debería dar calidad. Y si yo conozco la enfermedad que el paciente tiene, probablemente mi decisión deba ser mucho más correcta. Por otro lado, ustedes van a ir viendo que cuando yo voy comparando los diferentes alimentos en cantidades, la digestibilidad va a depender mucho del complejo o de la alteración del tracto gastrointestinal. Entonces, en conclusión, nuestros pacientes no pueden alimentarse. Estamos hablando de pacientes críticos. Nuestros pacientes tienen que nutrirse y la forma de nutrición se la vamos a dar nosotros como terapia. Y entonces, ¿qué es la sarcopenia? La sarcopenia no es más que la pérdida de la funcionabilidad del músculo. Un músculo es bueno cuando tiene funcionabilidad y responde a peso, cuando tiene resistencia. Yo puedo tener buena cantidad de masa muscular, pero si no tengo resistencia, fuerza, ¿no es cierto? No es una buena calidad de músculo y todos los trabajos están hechos sobre estas particularidades. Entonces, la sarcopenia es la pérdida de cantidad, pero también de calidad. Y si yo pierdo esa resistencia, porque me canso un ratito y tengo que volver a sentarme para pararme, no tengo resistencia y probablemente tenga mayor severidad. Entonces, nosotros lo que vamos viendo en los pacientes críticos es que, se comparan a cuando el paciente tiene un estado de hipercatabolismo, cuando el paciente está súper inflamado y cuando está en desuso. ¿Dónde está esto? En cuidados intensivos. Porque en cuidados intensivos es donde tengo más citonemia, donde tengo más postración y probablemente el estado catabólico sea mucho más marcado, a diferencia de pacientes que no están en cuidados intensivos. Pero no se olviden que esto tiene factores independientes. Y los factores independientes asociados a esto es que se presenta con más riesgo en pacientes con adultos mayores, en pacientes que tengan todos estos diagnósticos, sobre todo cáncer, y que tengan asociados factores al tratamiento que van a recibir e independientemente de la edad. Entonces, esto me permitiría que, obviamente, la sarcopenia es más frecuente en pacientes mayores. Va a ser más riesgoso. Si no la tiene, cuando tenga una enfermedad aguda, sí o sí la va a desarrollar. Y vamos a ir viendo que si yo tengo diferentes tipos de enfermedades, estos pacientes van a tener mayor riesgo. La edad, en todos los estudios, demuestra que es un factor negativo, sobre todo a la sobrevida, porque va a ir disminuyendo o aumentando su mortalidad con el tiempo. Por otro lado, el efecto de las vías metabólicas que persistan en antianabolismo van a hacer que los pacientes siempre tengan mayor riesgo de mortalidad. ¿Y qué quiere decir esto de antianabolismo? Para la adaptación de la enfermedad aguda, decíamos ayer que el paciente tiene que tener gran catabolismo, pero debe ser antianabólico, porque si no, este equilibrio se perdería. Y obviamente, cuando va mejorando, cuando el paciente está más de 7 días, cuando tiene más riesgo de malnutrición, cuando usa nutrición parenteral o soporte nutricional más prolongado, o tenga limitación o dependencia, hace que el paciente esté más propenso a estar en un estado antianabólico.
¿Cuáles son las implicancias de la sarcopenia? Son múltiples. La atrofia o el desuso lo que van a hacer es reducir la movilidad. El paciente va a tener menor independencia, va a tener menor calidad de vida y por ende va a aumentar su mortalidad. Y esto asociado a que pueda tener enfermedades metabólicas, depresión, a que tenga una dificultad para poder regenerar o volver a reconectar ese tejido muscular. ¿Qué debo hacer cuando yo manejo este tipo de pacientes o ya encuentro que están en riesgo? Debo diagnosticarlos. Y existen herramientas, ya no solo por bioquímica, que me ayudarían a mí en el manejo para tratar de disminuir la pérdida muscular. Entonces van a ver desde antropometría, dinamometría, calorimetría, bioimpedancia, ecografía, tomografía, lo que me va a ayudar a poder distinguir. La pérdida del músculo esquelético, ya ustedes lo conocen muy bien, se relaciona a que mientras más rápido pierdo músculo en la primera semana, se relaciona a que tenga más disfunción multiorgánica y esto obviamente que incrementa el riesgo de mortalidad del paciente. Pero un punto muy interesante es cuando uno trata de ver lo que es la polineuropatía. El músculo en general no es el mismo a nivel periférico o a nivel del diafragma, a nivel respiratorio. Se ha demostrado que los músculos respiratorios están hechos para no parar, puesto que si paran, nos morimos, hacemos parada respiratoria y nos morimos, a diferencia del músculo esquelético que me mantiene en pie o que me hace caminar. Si me echo, no muero. Entonces, ese estudio del músculo y la respuesta que tiene depende mucho su gasto energético, al tipo de respiración que éste necesita. Y lo que se ha encontrado es que los pacientes cuando tienen diagnóstico de polineuropatía, que ya ustedes lo conocen, definitivamente no tienen que tener un estado metabólico previo que los predisponga a tener estos efectos. Tiene que ser netamente por diagnóstico de descarte y que lo único que queda es la enfermedad crítica lo que le causa. Pero lo que nosotros no tenemos muy en claro es que creemos que la polineuropatía solo es el paciente que no se mueve. Y en realidad van desde diagnósticos de miopatía, polineuropatía, que tenga alteraciones en los potenciales de acción o alteración en la diferenciación celular. Entonces, el efecto de saber si el paciente tiene sarcopenia y tiene polineuropatía y solo tiene compromiso respiratorio no es tan severo que cuando tiene sarcopenia, tiene compromiso respiratorio porque se pega de la máquina, pero no se mueve. Cuando el paciente tiene disfunción diafragmática y tiene polineuropatía periférica, su pronóstico es mucho peor. Entonces debemos demostrar que el paciente es con riesgo y que ya estén cursando un síntoma de la sarcopenia, tenemos que ir tratando de mejorar. Las variables a lo largo del tiempo demuestran que los pacientes que tienen más tiempo en ventilación mecánico van a sobrevivir menos. Quieran o no, no van a tener una vida de independencia normal. ¿Y eso por qué tenemos que verlo? Porque nosotros somos los mayores productores de pacientes frágiles. Me refiero a la unidad de cuidados intensivos. Y lo que nosotros tenemos que ir viendo es, y en general, cualquier UCI, ¿no? Y lo que tenemos que ir viendo es que nadie conoce a esos pacientes más que los que los vemos en la enfermedad aguda. Pero nuestra función debería ser el después, en el que si la enfermedad lo trató tan mal, porque le chocó demasiado, en líneas generales o en un lenguaje muy coloquial, deberíamos intentar recuperarlo lo más rápido que se pueda. Pero esto no es fácil, porque hemos hablado de calidad de nutrientes, hay que hablar de calidad de moléculas que pueden ayudarnos en rehabilitación, en disminuir el impacto social, el impacto psicológico, y esto muchas veces no se contempla, depende de la familia, y si trabajamos como nuestro hospital, que está en un área económicamente baja, es casi imposible si nosotros no se lo damos. Entonces, deberíamos intentar canalizar y ver el impacto que tiene la enfermedad crítica sobre nuestros pacientes, cuánto es el riesgo que los ponemos en que tengan sarcopenia para poder armar un plan a posterior. Porque si no, el reingreso al hospital va a ser cada vez más frecuente hasta que el paciente fallece. Otro punto interesante es que cuando yo ya lo pongo en disfunción motora, lo pongo en riesgo de fragilidad. La fragilidad en general no es solo la parte motora, la parte psicológica, la parte cognitiva y la parte psiquiátrica. ¿Cuál fue el mayor grupo? Post-COVID.
Se dejó mucha secuela psiquiátrica, psicológica, cognitiva, mientras más compromiso tenían los pacientes. Y esto, si lo asocio a un paciente anciano, porque siempre la edad le juega en negativo, el paciente se vuelve sí o sí frágil por la enfermedad aguda. Entonces, debemos darnos cuenta que los pacientes que tienen sarcopenia están muy ligados al que pueda ser un paciente prefrágil, que sea un paciente frágil, o que salga con una fragilidad severa. ¿Y qué quiere decir que mi paciente tenga fragilidad severa? Dependencia total. Que si ustedes no hacen algo por él, el paciente no se puede valer por sí mismo. ¿Es nuestra función esa? No. No es sobrevivir personas que no se valgan por sí mismos. Nuestra función es tratar de reincorporarlos lo más rápido a la independencia a la que tenían o lo más cercano a lo que tenían. Y eso va a depender no solo, en este momento hablamos de terapia metabólica nutricional, pero en UCI se habla de todo un tipo de terapia. Pero lo que sí quiero es que entendamos es el impacto de ciertas acciones que nosotros lo tenemos que hacer y no las controlamos si lo mantenemos de forma indefinida. Entonces los pacientes en la UCI no solo tienen riesgo de desnutrición, sino tienen riesgo de fragilidad. No se olviden, el desuso cambia la forma de poder recuperar, no solo porque atrofia y hace un desequilibrio negativo, sino porque en la recuperación no me va a permitir volver a llegar a esta calidad de músculo. Entonces, eso, independientemente si estoy enfermo o no estoy enfermo, va a ser evidente. Y entonces vamos a ir viendo cómo los pacientes que son jóvenes, que tienen buena reserva muscular, poco a poco la van a ir perdiendo. O pacientes que ya tienen problemas de sarcopenia porque son ancianos, ¿no es cierto? O tienen una edad biológica alterada, porque ahora hay que hablar de eso. No porque tengas 50 años, todavía soy joven. Eres joven, así tengas 70, si tienes una edad biológica adecuada. Ya no se habla de edad cronológica, ahora se habla de edad biológica. Y esto está relacionado directamente a la capacidad intrínseca de cada paciente. Y algo muy interesante es la capacidad motora de independencia. Entonces, si nuestros pacientes tienen enfermedades crónicas, diabetes, EPOC, falla cardíaca, falla renal, obviamente que las condiciones para que pierdan más masa muscular, para que pierdan más calidad de músculo, son mayores. Y han ido probando diferentes tipos de proteínas, y lo que sí se encuentra es cuando yo doy proteínas del famoso suero de leche, las pérdidas, miren, esto es en cirugías ortopédicas, son mucho menores. Ay. Ups, me perdí. Son mucho menores. Uy, bloqueo, tiene vida propia. No sé. Ay, creo que está ahí. Sí, son mucho menores a cuando doy, por ejemplo, una mezcla de aminoácidos o de proteínas y no controlo bien la calidad de proteínas que estoy dando. Y esto comparado cuando se da la misma cantidad de proteínas. Lo que varía es la calidad. Por otro lado, se sigue tratando de ver el impacto que tiene algunos derivados de estos aminoácidos para ver si su administración nos puede ayudar. Van a tener un taller explícito de ecografía muscular, entonces por eso es que no vamos a hablar nada de eso. El doctor es un experto en eso. Lo que vamos a demostrarles es lo que en algunos pacientes se trata de ver en cuidados intensivos cuando tienen tomografías de ingreso, sobre todo en los pacientes críticos quirúrgicos abdominales, porque siempre la mayoría que ingresa a cuidados intensivos tiene una tomografía previa, y han encontrado que los pacientes cuando salen con una tomografía más allá de 48 horas de estancia en cuidados intensivos, como el área de la masa esquelética y la densidad varía. Y esto es un marcador directo del grado de sarcopenia que tiene. ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente crítico, ustedes no van a poder evaluar la calidad ni la funcionabilidad, porque el paciente está echado y está todavía en recuperación. Pero lo que se está proponiendo es que la sarcopenia en pacientes críticos se va a ir demostrando cuando yo veo esta pérdida de masa muscular de forma de densidad o en forma de índice. Y esto hay diferentes valores que han encontrado como cortes para poder decidir cuáles son
cuál es el punto final de decir cuál es el grado de sarcopenia. Todavía están tratando de ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasa con las calorías? Hemos hablado de proteínas, proteínas, proteínas. Cuando comparan estudios, y hay algo bien significativo, es que si yo mantengo en la diferencia calórica, pero mantengo la dosis de proteínas, sí hay una diferencia solo en administración calórica y en tolerancia, pero no hay diferencia en morbilidad ni en mortalidad. Las calorías no tienen un gran impacto si yo veo si le doy hiponutrición, si le doy trófica o le doy normonutrición, pero tiene que tener algo muy estrecho, la cantidad de proteínas. Y recuerden que los estudios están hechos en intervenciones no más allá de 10 días. Se hacen estudios de hiponutrición que van de 7 hasta 10 días, en los cuales los valores de proteínas cada vez han ido disminuyendo de acuerdo a la respuesta del paciente, pero la tendencia es que si yo le bajo la caloría, hago que tolere mejor y disminuya las complicaciones infecciosas. Y esto, ¿por qué tenemos que verlo? Porque hay dos estudios que fueron cambiando la idea de qué es mejor en cuidados intensivos. Y esos dos grandes estudios son el NutriRea 3 y el EPANIC. El EPANIC fue un estudio hecho en el 2011 y este es hecho hace 2 años, en los cuales son muy categóricos en dar cantidades de hiponutrición calórica sostenida durante la primera semana, pero ojo, y esto lo traje porque ya se los han explicado hasta el cansancio, miren la cantidad de malnutrición severa de este grupo. Es menos del 10%. Entonces, estos estudios se aplican para lo que está acá arriba. No hay malnutrición preexistente, 90%. ¿Y por qué tenemos que verlo? Porque si yo no, como hablábamos ayer, no sé el diagnóstico nutricional previo del paciente y ahora me dijeron que hay este nuevo concepto de la hiponutrición, ¿qué hago? Iatrogenia. Entonces, cuando ustedes revisen estudios, siempre busquen cuál es la población a seguir. Lo otro interesante es que los pacientes tenían shock. El mayor punto fue entre shock cardiogénico y sepsis. Y si ustedes revisan si fueron sepsis abdominal, respiratoria, central, hematológica, no van a encontrar. Muy pocos estudios les dicen cuántos, por ejemplo, sepsis abdominal. Y ojo, tengan mucho cuidado porque la cirugía per se es un agresor extra de la enfermedad séptica. Entonces no podemos ponerlos en el mismo grado de inflamación. Entonces debemos tener en cuenta que ciertos conceptos de hiponutrición van a servir para ciertos pacientes y para otro grupo no. ¿Qué fue lo interesante de ver estos estudios? Que es muy equiparable el valor de albúmina, el valor de PCR. Y que les llame la atención. Miren cuánto es la PCR. 150. Yo les pregunto, ¿es el normal de todos los pacientes en UCI? No. ¿Ustedes han visto cuándo tiene un PCR un paciente abdominal con pancreatitis severa? ¿Con cuánto debut? ¿Quién sabe? ¿150 o más? ¿O menos? Más, exacto, doctor. ¿Ustedes han visto alguna neumonía con más de 300 de PCR? Es bien difícil. Entonces, cuando yo aplico estos grandes estudios, no puedo pasarlos por alto si no veo las características. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos a ver. A evaluar factores de riesgo en cada paciente que ya están demostrados que aumentan mortalidad y probablemente en ese grupo tengo que ser más exquisito. Y tendré que utilizar mi logística para ese grupo de mayor riesgo. Pues que no le voy a dar. Ahora me dijeron que la leucina funcionaba. A toditos les damos leucina. Es muy caro. Por eso no funciona, porque son tratamientos demasiado caros. Y no tienen mayor impacto en todos los grupos. Ya han salido metaanálisis con los últimos mejores estudios, grandes ensayos clínicos, para tratar de ver cuál es la dosis proteica, si es de dosis de hipo y de hiper, y lo que se coincide, excepto puesto que los más conocidos son el EFOR y el PRECIS, y un estudio que trató de disminuir la incidencia de falla renal aguda en pacientes críticos y demuestra claramente, miren, que dosis por debajo de 0.9, por debajo de 1 son iguales, ¿no? Al contrario de cuando yo le doy más de 2.2 porque le incremento la mortalidad.
Tiempo. ¿Cuánto tiempo se da? Miren los días de intervención. Acá está. Cuando estaban en cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y durante los primeros 20 a 21 días, que solo fue el effort, que fue el objetivo de querer darlo. Sin embargo, cuando los pacientes empezaron a fallecer más con la administración de 2.2, tuvieron que pararlo el estudio y nunca se llegó a los 21 días. Y era muy difícil también llegar a los 2.2. El promedio estuvo entre 1.5 y 1.6. Y por eso es que ahora se dice que la dosis de proteínas probablemente no deba ser tan alta, al igual que la dosis de las calorías. Y son todos estos estudios, que son los últimos ensayos clínicos, y de los cuales hay que rescatar dos que hacen calorimetría indirecta, que es estudios del Ticacos y el doctor Sinja, que son dos estudios en los cuales se lleva a hacer calorimetría. Todos los demás fueron medidos por regla de predicciones, fórmulas predictivas. Y esto es lo que lleva a decidir que muchas veces en pacientes con mayores riesgos probablemente tenga que utilizar las herramientas para tener mayor precisión. Ya hemos dicho que la sobrevida de los pacientes que tienen más estancia en ventilación mecánica tiene a caer. Entonces debemos hablar que para trabajar con pacientes críticos y sarcopenia debo conocer el metabolismo del músculo proteico, de la masa muscular y su fuerza muscular, y esa recuperación no es tan rápida, demora meses y probablemente años. Y algo ya para terminar, es que los pacientes que tienen este mayor problema de sarcopenia, no crean que solo, dale proteínas 100 gramos o 150, no, ya se ha encontrado que los problemas están a nivel de esta organela que es mi fans. Yo adoro las mitocondrias. Para mí lo máximo son las mitocondrias. Porque ellas deciden, tú vives, tú no vives. Tú respiras bien, tú respiras poquito. Y lo que se ha demostrado es que cuando yo tengo alteraciones de disfunción mitocondrial por muchas etapas moleculares, el músculo sobre todo no las puede utilizar. Y es que por eso que no puede regenerarse y no puede reformarse y poder crecer. Sin embargo, algo que está en estudio es que en este grupo de pacientes que tienen edad, enfermedad crítica y que tienen más riesgo de disfunción mitocondrial, los daños estructurales a la larga disminuyen la funcionabilidad. Están en estudios para ver qué moléculas pueden regular esta disfunción mitocondrial que se produce inicialmente con una vía que ayuda, que es la autofagia, pero que no va a terminar en todo el largo de la enfermedad. Quiero decir, la autofagia es buena y es muy justificada al inicio, pero no puedo tener al paciente todo el tiempo para preservar la autofagia en ayuno. No se puede hacer esto. Entonces, lo que estamos viendo es que las enfermedades críticas, al igual que la edad, pueden tener per se mucho impacto en esta disfunción mitocondrial. Y se tiene que buscar probablemente moléculas que disminuyan el estrés oxidativo, que disminuyan la pérdida de contractilidad muscular para evitar la atrofia muscular. Estos solo son gráficos que demuestran que, por ejemplo, la cantidad de mitocondrias en el diafragma es mucho más alta comparada con los otros músculos. Sin embargo, cuando yo quiero ver proceso de reciclaje, que es la autofagia de las células musculares del diafragma, este es mucho menor comparada con la del músculo esquelético. Por eso se dice que si este músculo para, morimos. En cambio, este sí tiene aguante y puede sostener la vida, por eso tiene vías metabólicas que son el choque para poder frenar o poder garantizar la energía durante la enfermedad crítica. Y aparece y entonces, en base a la disfunción mitocondrial, aparece un nuevo concepto que es la mioesteatosis, que es algo que no se veía antes porque pues que no medíamos más que la antropometría como una medida de gol estándar. Ahora ya no, ya se sabe que necesitamos, mientras más podemos calificar al músculo, y acá están las diferentes causas, qué es lo que pasa, cómo la infiltración grasa crece en estos pacientes en vez de dar células musculares. ¿Y en quiénes siempre? En los que están más inmovilizados, en los que tienen más alteración metabólica, en los pacientes críticos crónicos, en los que tienen inflamación crónica persistente y en los pacientes con edad. O sea, si yo tengo una neumonía, encuentro el germen, sale de la infección,
empiezo el destete, no es lo mismo a que entre un paciente oncológico post una cirugía con una sepsis abdominal, que entre una nueva cirugía, que entre otra nueva cirugía, que entre otra nueva cirugía. Nos damos cuenta que son pacientes totalmente diferentes. Entonces yo no puedo aplicar el concepto de la hiponutrición, porque es que ahora me enseñaron que la hiponutrición funciona para todos y proteínas para todos bajas, a todos los pacientes. Pero ¿y cómo los clasifican si no conocemos cuáles son los efectos que produce todo esto? Y si yo tengo un paciente que tiene sedentarismo, que tiene edad avanzada, que ha estado postrado mucho tiempo, desnutrido previamente, y creo que está formando músculos y no evalúo si tiene miosteatosis. Hasta ahora no se puede tratar bien esto, no hay efectos sobre in vivo, solo hay in vitro de cuál es el efecto. Estos, les recalco nuevamente, la sobrevida cae. ¿Ustedes creen que hacemos lo máximo? Sí, sí hacemos lo máximo, somos lo máximo. Pero, como decía el doctor, también hacemos daño. ¿Y hacemos daño? Ay, no, que no se mueva. Muchos son el ventilador. Paren las alarmas, duérmanlo, relájenlo. Claro, pues. Pero si estuvieran nuestro papá, nuestro hermano, yo creo que no les gustaría que ese mal médico haga eso. Entonces las acciones son del día a día. Pues que si no le doy la fórmula, consiguieron la mejor fórmula. Ay, no, tiene residuo gástrico, se distendió. Hasta las 6 horas después lo revalúo. No, 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 mañana viene el médico. Y creen que eso no. El paciente hace un paréntesis de, no como 12 horas en stop y regreso en 12 horas. No, tiene que seguir funcionando. Entonces las medidas a veces tan básicas pueden cambiar el impacto de las enfermedades y tener una mejor efectividad. Ya para terminarles, ha salido un nuevo marcador que ha salido después de los estudios que hicieron con altas dosis de proteínas, que es el índice urea-creatinina. Ya se demostró que mientras este índice es más alto, el estado hipermetabólico y de sobrevida de los pacientes es peor. Ustedes se dan cuenta, mientras más índice, hay más pérdida de músculo y voy a tener más lesión o índice de probabilidad de sarcopenia. Hay estudios que van por ahí, ponen un corte más o menos de 140 y bueno, la relación metabólica se asocia probablemente a vías más complejas. En conclusión, si queremos ayudar a los pacientes que tienen riesgo de sarcopenia, ya tienen sarcopenia en cuidados intensivos, no solo es dar cantidades, tenemos que ver cómo juega el rol de la mTOR con la leucina, tenemos que ver si tiene disregulación hipotalámica, tenemos que ver cuál es el efecto antianabólico, cómo revertirlo y obviamente que una medida tan fácil es la movilización temprana. Entonces, esto ayudaría en líneas generales a que los múltiples estudios donde tratan de demostrar si moléculas como la oxalandrona, la euglicemia, propanolol, hormona de crecimiento, vitamina D o glutamina funcionan. Ninguno. Lo que hay más estudios es sobre el control de la euglucemia, que ya está pasando de moda ese nombre, ahora se tiene que decir de disglicemia, que ese es otro tema, y probablemente la vitamina D traiga estudios mayores a futuro. Pero después, todavía no. Este es un paciente, que ustedes lo ven echado, que tiene un calorímetro, perdónenme que no sabía, quería agrandar esto, pero acá la calorimetría mide que tiene un gasto energético de 1500 y el paciente al estar echado, sus variables, no tiene taquicardia, está con 80 de frecuencia cardíaca, no está hiperventilando y no está febril. Ay, ya no salió. Sin embargo, cuando nosotros lo sentamos al paciente y lo pusimos a respirar el mismo modo pero sentado, lo primero que hizo fue hacer taquicardia. Estaba en 110, aumentó un poquito su frecuencia respiratoria y la calorimetría que estaba en 1500 o magia, subió a 1800 a 2000. Para que vean que el manejo metabólico nutricional es un manejo especializado. Se necesita herramientas, se necesita conocimientos y las acciones pueden tener buenos beneficios. Eso es todo, muchas gracias.